características sobresalientes que permiten que la vida en la Tierra sea como nosotros la conocemos. Una de ellas es la temperatura del planeta. Si piensan, en el planeta Tierra existe el agua en sus tres fases. Hay agua líquida, abundante en el océano, es a eso a lo que yo me dedico. Hay agua sólida en los glaciares, en la Antártida, en Groenlandia, en los hielos. Y también hay vapor de agua que está en la atmósfera y que es el que eventualmente condensa y permite que precipite sobre la superficie de la Tierra. Otra característica importante de la Tierra para permitir la vida, como la conocemos, es la composición química de la atmósfera. La atmósfera tiene oxígeno y no sé si ustedes saben que aproximadamente la mitad del oxígeno que respiramos es producido por fotosíntesis de algas marinas microscópicas, unas plantas que están flotando en el agua y que realizan fotosíntesis. Y en el proceso fotosintético, esas plantas producen oxígeno y absorben dióxido de carbono. De esa manera, el oxígeno en la atmósfera se va acumulando a través del tiempo, se fue acumulando a través del tiempo, y hoy en día existe un balance entre el oxígeno que producen las plantas, la mitad más o menos de ese oxígeno entonces proviene del mar, y el oxígeno que usamos los animales a través de la respiración consumimos. Entonces hay un balance entre estos factores que controlan el clima y la vida en la Tierra. El fitoplancton además cumple un papel muy importante porque es en realidad el sustento para toda la vida del océano. Desde el fitoplancton podemos llegar hasta los predadores tope, hasta, por ejemplo, las aves marinas que consumen alimento del mar, algunas especies carismáticas, como pueden ser los pingüinos o los elefantes marinos, que son, digamos, lo que resulta más atractivo de lo que hay de vida en el mar. Pero también hay otros predadores tope a los que podemos llegar fácilmente, que somos nosotros. Consumiendo proteínas del mar, hay alrededor de 1.000 millones de personas que aproximadamente en promedio por año se alimentan de los productos del mar. Lo interesante del fitoplancton es entonces que produce oxígeno, es la base de la vida en el mar, y resulta que desde aproximadamente los 100 metros de profundidad para abajo prácticamente no llega luz, por lo tanto no es posible que se realice fotosíntesis. Entonces, toda esta vida, producción primaria, decimos nosotros, en el mar, se reduce realmente a una lámina relativamente delgada. Si piensan que más o menos el océano tiene alrededor de 4.000 metros de profundidad. La luz entonces llega a los primeros 100 metros solamente, y alrededor del 1% en aguas bastante transparentes puede llegar alrededor de los 100 metros de profundidad. Allí es donde se concentra la mayor parte de la base de la cadena alimentaria. Y una de las razones por las cuales el fitoplancton puede sobrevivir en estas regiones iluminadas, es porque llegan nutrientes. Los nutrientes son necesarios, así como para que crezcan las plantas en los continentes, también son necesarios para que crezcan las plantas en el mar. Y resulta que los nutrientes son esencialmente los mismos con los que usamos para fertilizar el campo, son los que en el océano están disueltos en el agua. El problema es que tienen que llegar a la zona iluminada, y en la zona iluminada son rápidamente consumidos, porque crece el fitoplancton, los usa, y una vez que los usó ya no hay más nutrientes para que pueda continuar el crecimiento. Y eso implica que la única manera de sustentar la vida marina es a través de corrientes que lleven nutrientes, aguas ricas en nutrientes, de las aguas profundas hasta cerca de la superficie. Y cuando empezamos a tener capacidad de poner sensores satelitales, una de las cosas que se hizo fantástica fue la instalación de radiómetros en satélites. Y esta imagen que ustedes están viendo es una imagen de la clorofila en la superficie del mar, determinada a través de sensores montados en satélites.
y ustedes pueden ver que hay áreas azules y áreas rojas. Lo que nos está mostrando esto es que en realidad la vida en el mar está distribuida de forma muy heterogénea. Hay lugares que son realmente como si fueran selvas, que son los rojos en esta figura, y otros lugares que son los más extensos en realidad, donde prácticamente el mar es un desierto, que son las zonas azules. Estos contrastes son similares a los que observamos en los continentes. Y donde ustedes ven los colores rojos, en donde hay algunos mecanismos que están fertilizando el océano, llevando aguas ricas en nutrientes hasta cerca de la superficie. Y esos son los que están destacados allí. En algunos casos el viento es fundamental. El viento hace que esta agua suba, el agua más fría y más densa suba cerca de la superficie. En otros lugares hay otros factores, como pueden ser, por ejemplo, islas que son obstáculos para las corrientes y generan alguna turbulencia que permite de nuevo que se lleguen estos nutrientes a la zona iluminada. Una de las consecuencias de la fotosíntesis en el mar es que en el proceso de liberar oxígeno, las plantas absorben dióxido de carbono y lo transforman ese carbono en carbono orgánico, con lo que están construidos los tejidos de los seres vivos. Como consecuencia de eso, el océano absorbe carbono, absorbe dióxido de carbono de la atmósfera. Y alrededor del 35% del dióxido de carbono que nosotros como sociedad introdujimos en la atmósfera desde los inicios de la revolución industrial están almacenados en el océano. El mecanismo es a través de la fotosíntesis de las plantas en el mar y también de aguas que se hunden en altas latitudes. En la Antártida, por ejemplo, hay aguas ricas en dióxido de carbono que se hunden hacia las profundidades y son almacenadas ahí por escalas de tiempo muy largas, pueden ser siglos, inclusive más de 1000 años en algunos océanos. Y esta figura está construida con millones de observaciones de las últimas décadas, midiendo la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y en el océano, y calculando lo que llamamos el flujo de dióxido de carbono. Y lo tenemos cuantificado. En algunas regiones el océano absorbe dióxido de carbono a través de la fotosíntesis, y en otras regiones, en cambio, lo libera. Y es el balance entre estas dos enormes cantidades de carbono que son intercambiadas el que resulta en una absorción neta. Afortunadamente eso funciona de esa manera. Como les decía, el 35% del dióxido de carbono que emitimos desde el inicio de la revolución industrial está almacenado en el océano, y hay un porcentaje también que se almacena en las plantas continentales. El resto está en la atmósfera, y eso ha producido el aumento de lo que llamamos los gases invernaderos. La situación está cambiando, las condiciones del océano están cambiando. Por ejemplo, si el agua en la superficie del mar se calienta, eso tiene dos consecuencias inmediatas. Una es que el agua, al calentarse, las moléculas de agua se expanden y se hacen más livianas. Eso crea una diferencia de densidad con el agua profunda que es mayor que la que existe en la situación inicial, vamos a decir. Entonces, consecuencia número uno, el océano está más estratificado, está más aislado el océano profundo del océano superficial. Consecuencia número dos es que el agua a mayor temperatura reduce la solubilidad de los gases. Eso quiere decir que la capacidad del océano de capturar gases, como por ejemplo el dióxido de carbono, se ve reducida al aumentar la temperatura de la superficie del mar. Entonces, la primera consecuencia en la estratificación del océano hace que sea más difícil llevar nutrientes a la zona iluminada, que es un requerimiento esencial para la vida del fitoplancton. Y la situación número dos, entonces, el aumento de la temperatura reduce la solubilidad del gas. El escenario posible para el futuro es que con un océano más estratificado y más caliente, la producción del fitoplancton se vea afectada y la capacidad del océano de absorber dióxido de carbono reducida por esa misma situación. Hoy en día tenemos evidencias de que el océano está cambiando su temperatura, y si tomamos una base de datos muy sólida, muy robusta, unos 30 y pico de años que tenemos de temperatura de la superficie del mar medidas desde radiómetros también montados en satélites. Bueno, resulta que si vemos esa tendencia de esos 30 años, observamos que hay enormes cambios de temperatura. Ha habido periodos de agua muy cálida, en promedio global, y periodos relativamente fríos. Estos cambios se pueden deber a múltiples efectos. Por ejemplo, durante los años El Niño, ahora estamos pasando por un Niño moderado, la distribución de la temperatura en la superficie del mar cambia, y esto puede producir una oscilación en esta curva.
También hay erupciones volcánicas, por ejemplo. Cuando hay erupciones volcánicas, parte del material que sale del volcán se mantiene en la atmósfera por periodos largos de tiempo, y eso lo que hace es reducir la radiación solar que llega a la superficie terrestre. Entonces son periodos relativamente más fríos. Ahora, superpuestas a estas grandes oscilaciones, lo que observamos es que hay un aumento de la temperatura a través del tiempo. Ese aumento es relativamente chico. Ahora, vean qué complejo que es el sistema, que cuando analizamos cómo se está calentando o enfriando la superficie del mar, vemos que la distribución es muy heterogénea. Hay lugares donde efectivamente hay un calentamiento marcado, y otros lugares, en cambio, donde prácticamente no ha cambiado la temperatura en promedio, y otros lugares donde inclusive se está enfriando la superficie del mar, por lo menos durante este periodo de 30 años. Claro, 30 años no es mucho tiempo para tener una estimación de cómo está fluctuando el clima. Uno quisiera tener cientos de años de observaciones, pero esto es lo que tenemos para una base de observaciones muy robusta. Por lo tanto, estamos preocupados por mejorar la calidad de estas observaciones y además por mantenerlas en el tiempo, lo cual implica una inversión. La sociedad mantiene un sistema de observaciones, tanto satelitales como in situ, oceánicas, y el costo de eso es un costo que absorben realmente todas las naciones del mundo. Pero los datos son necesarios para poder explicar qué es lo que está ocurriendo. Una manera de destacar la importancia del océano en términos climáticos, muy clara, es la que quisiera ilustrar con esta figura. Como ustedes saben, la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es exactamente circular, sino que tiene una excentricidad, es una órbita medio elíptica. Eso hace que en cierta época del año la Tierra esté a una distancia menor del Sol que otra época del año. Y la figura que ustedes están viendo, esta oscilación periódica, lo que representa es el cambio en la radiación solar a través del año durante un periodo de varios años. Y el periodo en el cual el Sol está más cerca, la Tierra está más cerca del Sol, es en el mes de diciembre, y en cambio el mes de julio está un poquito más lejos. Y eso produce esta oscilación en la radiación que llega al tope de la atmósfera. Y tenemos hoy en día satélites que permiten medir el balance radiativo en el tope de la atmósfera, y concuerdan muy bien los datos de estos satélites con lo que podemos predecir desde el punto de vista geométrico de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Resulta que si comparamos esas curvas son semejantes, las oscilaciones son muy parecidas. Ahora, ¿dónde en el sistema climático se manifiestan estos cambios en la energía que llega a la Tierra? Estos cambios se manifiestan en el océano. La curva azul que acaba de aparecer en la pantalla representa los cambios en el contenido de calor del océano observados por una red que en este momento está funcionando de más de 3.000 boyas, que lo que hacen en forma autónoma, cada 10 días suben y bajan hasta 2.000 metros de profundidad y construyen un perfil de la temperatura del océano en esa capa de 2.000 metros de espesor. Queda todavía otra capa de otros 2.000 metros de espesor que no estamos observando. Y parte de la preocupación es que si el océano es tan importante, el contenido de calor del océano es tan importante desde el punto de vista del control del clima, ¿cómo es posible que no tengamos una idea ni siquiera aproximada de cómo puede estar cambiando el océano profundo? Lo mejor que podemos hacer por ahora es construir una serie de tiempo, y ahora estamos viendo una serie desde el año 1950 más o menos hasta el presente, del contenido de calor de los primeros 700 metros de la columna de agua, todavía menos que la figura anterior, que era solo de unos pocos años. Y ahora lo que podemos observar es que el contenido de calor del océano está aumentando a través del tiempo. Las oscilaciones son algo menores que las oscilaciones de la temperatura superficial, que solamente la capita muy cerca de la superficie, donde vive la mayor parte del fitoplancton. El aumento del contenido de calor del océano está reflejando el desbalance energético que hay en la Tierra, producto de la inyección de gases invernaderos en la atmósfera. Y está muy claro a partir de modelos que si no fuera porque existe esta inyección de gases invernaderos, el contenido de calor del océano no tendría la tasa de aumento que observamos hoy en día. Es muy importante para el futuro, para poder predecir la evolución del sistema y para poder evaluar cómo el sistema está cambiando. Realmente es necesario determinar las características del cambio en la totalidad de la columna de agua. Un desafío
tecnológico es llevar este sistema de observaciones semiautomáticas que existen hoy en día hasta la máxima profundidad. Hasta tanto eso ocurra, es necesario recurrir a otro tipo de observaciones, mucho más costosas, pero que permiten de alguna forma llegar al fondo del mar realmente. Y lo que los oceanógrafos hacemos para obtener ese tipo de información es introducir sensores de muy alta precisión, con una calibración de muy alta calidad, que permite detectar cambios tal vez de unas pocas centésimas de grado, pero dado el enorme volumen de agua que el océano representa y la muy alta capacidad calorífica del agua, esto produce un cambio en la energía del sistema significativo. El tipo de observaciones que hacemos también nos permite obtener muestras de agua, y esas muestras de agua son analizadas en el laboratorio, en el mismo barco, donde se puede determinar, por ejemplo, el contenido de oxígeno disuelto o el contenido de carbono que está inmerso en las profundidades del océano. La base de observaciones obviamente es mucho más limitada que lo que permite hacer un satélite, y hasta tanto automaticemos estas observaciones, no vamos a poder construir una curva sobre el estado de salud del planeta desde el punto de vista del océano. Otras observaciones se hacen en puntos fijos, instalando boyas, por ejemplo, que tienen sensores de esta naturaleza, pero estas observaciones realmente son extremadamente, son muy escasas para poder construir un escenario de la situación actual del sistema y poder mejorar las predicciones. A eso nos dedicamos los oceanógrafos en las últimas décadas. Muchas gracias.